Vale, todos recordáis que en noviembre, hace aproximadamente un año, comenzamos con el proceso electoral, que la verdad es un proceso bastante largo, la apertura de los censos. Sí hay que decir que hemos conseguido de alguna forma reducirlo y que ha sido más rápido. Pero hasta junio o julio de este año no se ha procedido al nombramiento de los diferentes presidentes. Es un proceso que lleva aparejado, en primer lugar, la convocatoria de una Asamblea General para el nombramiento del presidente nacional y que posteriormente se van nombrando a los presidentes autonómicos, los provinciales y después los provinciales a los presidentes. Había una ciudad que estaba sitiada en Siria. Nadie podía entrar, nadie sabía lo que estaba ocurriendo y no sabía lo que se pasaba allí ni lo que estaban pasando las personas que estaban en el lugar. Después de mucho dialogar, se consiguió que dos instituciones pasaran a la ciudad a llevar ayuda. Una de ellas, no voy a decir el nombre, la otra sí os digo, la Cruz Roja. Al salir de allí, tras un mes trabajando, la otra institución hizo público todas y cada una de las cosas que había visto allí. La Cruz Roja simplemente transmitió que había ayudado a personas. Bueno, pues vamos a proceder al acto formal de toma de posesión de los nuevos presidentes, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer, os voy a ir nombrando y vosotros venís a Catrín y hacéis el acto de juramento, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar por la provincia de Cáceres. Por la oficina local de Trujillo, Cándido Fernández Cayo. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cumplir los estatutos, el Reglamento General Orgánico, Código de Conducta, así como cualquier resolución establecida por el Presidente Nacional y demás normas de la institución, y cumplir y hacer cumplir los fines de Cruz Roja Española en el ámbito del Comité Local, Provincial, Autonómico de Cruz Roja Española. Por la oficina local de Navalmoral va a hacer el juramento Pedro Casares Martínez. Buenos días a todos. Prometo respetar los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja. Por la oficina local de Garrovillas, doña Ana Isabel Carballo Gutiérrez. Ana, si eres tan amable. Prometo respetar los principios fundamentales del movimiento institucional de la Por la oficina local de Jarandilla, don Florencio Llamas Valiente. Buenas. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna. Doña Inés María Guillermo Sojo. Prometo respetar los principios fundamentales del movimiento internacional de Cruz Roja. Por la oficina local de Plasencia, don Joaquín Micot Barroso. Hola, buenos días a todos y todas. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. Oficina local de Cañaveral, don Julián García Domínguez. Buenos días. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. Por la oficina local de Cáceres, doña Inmaculada Bonilla Manzano. Hola, buenas. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por la oficina local de Coria, don Juan Ramón Becerro Lucas. Ah. Venga. Muchas gracias a todos los asistentes y vamos con ello. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Por la Luna. oficina local de Miajadas, Antonio Redondo González.
Buenos días. Prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En el caso López Boto. Buenos días a todos y la verdad que agradecer vuestra presencia y que disfrutéis este paraíso donde habéis venido hoy. Para mí es un placer, y lo digo sinceramente, que me acompañe mi alcalde, el primer teniente alcalde de Guapos de Ayusque, no sé, pero he hecho como de menos al alcalde de Zaratilla. Y solamente deciros que yo estoy maravillosamente contento de pertenecer a esta institución. Entonces el juramento lo hago por mi corazón. Así que prometo respetar los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cumplir los estatutos, el Reglamento General Orgánico, Código de Conducta, así como cualquier resolución establecida por el Presidente Nacional y demás normas de la institución, y cumplir y hacer cumplir los fines de Cruz Roja Española en el ámbito del comité local, provincial, autonómico de Cruz Roja Española. Muchas gracias.